varios municipios del eje cafetero y el Tolima, en Colombia, la sirena suena al mediodía como tradición para indicar la hora del almuerzo. Además, la sirena también se utiliza para anunciar emergencias como incendios o toques de queda y en ocasiones especiales como elecciones. Pero aquí en Fresno, Tolima, ese sonido es símbolo de que debemos persignarnos. Esta es la iglesia de Fresno, como la llaman sus habitantes y visitantes, aunque su nombre oficial es Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Para nosotros es mucho más que un edificio, es un emblema de nuestro municipio. Como en cada rincón de Colombia y de Latinoamérica, cada pueblo, vereda o ciudad tiene una iglesia representativa y la nuestra no es la excepción. Cada fresnonita se enorgullece al verla, desde lejos, desde esas montañas, como un faro que nos conecta con nuestras raíces. Hoy te invito a acompañarme y no solo a recorrerla por dentro, sino también a descubrir un poco de su pasado y de sus inicios. Conoce la historia de nuestra parroquia. Soy Lady Joana Martínez, locutora de este hermoso municipio, Fresno, Tolima, Colombia, y te doy la bienvenida a este documental bajo la dirección de Héctor Paz y como codirector Carlos Andrés Bonil Marín. En los inicios de la historia del municipio de Fresno, cuando aún se le conocía como Mosquezada, la vida era un desafío para esos primeros pobladores. Los caminos eran polvorientos, las distancias enormes y la comunicación con la arquidiócesis de Bogotá era limitada por esos desafíos y la distancia. A mediados de 1800, la vertiente oriental de la cordillera central comenzaba a poblarse gracias al impulso de los colonos antioqueños, la búsqueda de tesoros y en especial de las huacas, que fue una causa de la colonización, pero no la determinante como popularmente se ha creído. A partir de la década de 1870, la colonización se intensificó y se extendió al actual territorio de los departamentos de Quindío, norte del Valle del Cauca y norte del Tolima. Durante la segunda mitad del siglo XIX fueron fundadas por los colonos un gran número de poblaciones, y entre las que fueron colonizadas en el Tolima está Fresno. Y aunque hoy Fresno mantiene vínculos más cercanos con Honda y Mariquita, en esos primeros años la conexión espiritual venía de otro lado. Palan, conocido entonces como el Real de Minas de las Lajas y Santana. Desde allí, al otro lado del río Gualí, el presbítero Dr. Manuel Antonio Saza cruzaba montañas y quebradas para atraer la fe y acompañar a los nuevos habitantes del Fresno. Fue él quien en agosto de 1870 inició los primeros registros parroquiales y no solo eso, se convirtió en un defensor de la comunidad. En unas publicaciones de la época denominada como El Espectador, impreso en el Guamo, por entonces sede provincial del gobierno del Tolima, se conservan cartas firmadas por el padre Saza y los pobladores, clamando por la paz y por condiciones dignas para construir un pueblo nuevo. El 2 de julio de 1874, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Vicente Arbeláez, realizó la primera visita pastoral a este lugar, el cual hoy es Fresno. Al llegar, encontró una humilde capilla de pajiza con escasos ornamentos y vasos sagrados. En su dictamen dejó clara la necesidad de edificar una iglesia de tapia y teja, sólida y decente, para dar forma a una verdadera parroquia que respondiera al crecimiento que se veía venir. Según el historiador don Aníbal Henao Duque, en su obra Geografía del Fresno, cuenta que el primer lugar de culto estaba en lo que hoy corresponde a la esquina entre la carrera Sexta y la calle Tercera, donde después se levantó el edificio del profesor José Botero. En octubre de 1874, el padre Saza fue relevado por el presbítero Juan Bautista Gutiérrez, quien asumió el cuidado de la comunidad y dio continuidad a este proceso religioso. En el primer libro de bautismos aparece por primera vez la mención al Fresno como viceparroquia, probablemente a un dependiente de Santana, lo que hoy es Pala.
Bueno, la iglesia ha sido el centro de la vida social del municipio de Fresno. Es decir, desde un principio de la fundación de Fresno, siempre una de las cosas que traían los fundadores era a la iglesia. Y siempre el centro de atención de la comunidad era ese ritual católico que se usaba en ese momento. De tal manera que para nosotros, los creyentes, pues es fundamental tener este sitio de reunión, y para la comunidad en general, para la sociedad en general, ha sido siempre la primera institución. O sea, después de la parte administrativa, o incluso mejor aún que la parte administrativa, era la iglesia. La iglesia siempre fue el centro, porque nosotros fuimos primero conquistados por los españoles, que trajeron la religión católica. Y segundo, este pueblo pues fue colonizado por los paisas, los antioqueños, que han tenido siempre una gran afinidad con la iglesia católica. De tal forma que ellos siempre, a todos los pueblos que crearon, que fueron más de 140 pueblos, en todos el referente era la iglesia, el punto de partida. Y se colocaba siempre el espacio para la iglesia en la parte del frente. Se suponía que detrás de la iglesia no se iba a construir nada, todo se construía al frente de la iglesia. Por eso en todos los pueblos creados por los españoles van a encontrar, por los antioqueños, van a encontrar ustedes la iglesia como dominante. Es la que domina, es la que está en lo alto, es la que representa todo lo que esa sociedad quiere, que es la unión con Dios. Es una cosa muy, muy natural en estos pueblos antioqueños. Yo recibo a los turistas en la esquina del Colegio San José, porque me parece que es un punto de referencia para yo decirles dónde nació Fresno y el tema de la torre de la iglesia. Para nosotros, Fresno se identifica en todas partes por la torre de la iglesia. Es lo que nos representa más a nosotros. Por eso era muy importante, no solamente para la Asociación de Turismo, sino para el desarrollo turístico de Fresno, que pudiéramos tener como un punto de llegada para el turista en la iglesia de Fresno, la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para mostrarle dos cosas fundamentales: la torre del reloj, donde está la máquina que es espectacular, que maneja los 4 caras del reloj, y que pues para las nuevas generaciones y para las antiguas, inclusive nosotros que somos de Fresno, no sabemos cómo funciona, los pesos y los contrapesos. Eso sería un punto estratégico y podría darle ingresos a la iglesia, porque la idea es que si el turista sube allá a ver esa maquinaria, pues debe pagar por subir, como se estila en Europa, como se estila inclusive en Manizales. En Manizales usted sube al corredor polaco y usted paga por subir allá a la catedral de Manizales. Y en la segunda cosa es que pudiera haber un punto de encuentro, una especie de cafetería o de ventas de artesanías, donde están a los lados de la torre, hay unos espacios que están desperdiciados y que podrían aprovecharse para eso, también con otro ingreso más para la iglesia, pero como un punto de visualizar el municipio de Fresno desde allá, que tiene una panorámica muy bonita. Entonces eso habría que hablarlo lógicamente con el párroco. Yo en alguna oportunidad me reuní con él, le comenté y me dijo voy a hablar con el obispo, pero no hemos vuelto a hablar del tema. Pero creo que ahora que Héctor está en este proceso, sería muy interesante pues volver a conversar sobre el asunto, porque Fresno tiene muy pocos sitios de interés turístico, pero uno fundamental es la torre de la iglesia, porque ahí están los 4 relojes, las 4 familias que donaron esos relojes. Se puede contar la historia de esas familias como yo la cuento, se puede contar el tema de que hay 3 relojes con números arábigos y uno con números romanos, que el de números romanos tiene el 4 antiguo, el original, que es de 4 líneas. Todas esas cosas a veces les sorprenden a los propios de Fresno porque no saben, pasan por debajo de la torre y ni siquiera miran la hora, pero no saben que hay un nombre debajo de cada una de esos relojes, que es una familia que lo donó. De tal forma que eso es muy importante, y ojalá podamos algún día
lograr que esa torre sea un punto de encuentro turístico para nuestro municipio. En octubre de 1874, el padre Sasa fue reelevado por el presbítero Juan Bautista Gutiérrez, quien asumió el cuidado de la comunidad y dio continuidad al proceso religioso. En el primer libro de bautismos aparece por primera vez la mención al Fresno como viceparroquia, probablemente aún dependiente de Santana, lo que hoy es Falan. Con la creación de la diócesis del Tolima, en 1896, Fresno pasó a estar bajo la jurisdicción eclesiástica de Neiva. Sin embargo, tras la división de esta diócesis en 1900, debido a la Guerra de los 1000 días, aunque no fue hasta 1903 cuando Fresno quedó definitivamente bajo la diócesis de Ibagué, dirigida entonces por Monseñor Ismael Perdomo Borrero, hoy en proceso de canonización y habiendo alcanzado ya la etapa de venerable después de que el Papa Francisco reconociera sus virtudes heroicas. En los primeros años del siglo XX, la vida religiosa se expandió. El presbítero Ángel María Melguizo, de recia tradición antioqueña, consolidó la asistencia espiritual tanto en el área urbana como en las veredas. Además de la acción fundamental de adoctrinamiento de asistencia espiritual a los miembros de la comunidad, era necesario e inaplazable alcanzar un desarrollo institucional, no solo en lo doctrinal, sino también en lo relacionado con la educación de la niñez y la juventud, que de acuerdo con los postulados de la Constitución de 1886, estaba a cargo de la Iglesia. En 1904 se fundó el Colegio San José. El administrador de la viceparroquia, presbítero Juan Francisco Hurtado, con apoyo de una junta de notables ciudadanos, dieron inicio al Colegio San José. Unos años más adelante, el padre Juan Bautista Cortés, quien sería el primer párroco oficial tras la elevación de Fresno a parroquia en 1913, fundó el Colegio María Auxiliadora para niñas. El padre Cortés dejó una huella imborrable. Además de iniciar la construcción del nuevo templo parroquial, promovió el cultivo del café y hasta impuso como penitencia a los liberales sembrar 400 árboles de café, mientras que a los conservadores solo les pedía 200. Paradójicamente, los liberales terminaron con las mejores fincas de la región. Se construyó un nuevo templo con 3 naves de arcos romanos, columnas elegantes, cielos rasos en láminas metálicas traídas de Alemania y un altar mayor de ebanistería gótica. Este edificio fue orgullo del Fresno hasta que, desafortunadamente, sufrió deterioros y reformas que alteraron su estructura original. En 1921 llegaron los padres agustinos recoletos, en su mayoría españoles, encargados de continuar la obra. Fray Jesús Hernández, Fray Saturnino Arrellano y Fray Gregorio Ganuza se esforzaron por fortalecer la fe y la vida comunitaria. Y en el año 1929, bajo la dirección de Fray Luis Ayávar, se bendijo el templo restaurado. La actual parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se construyó en la década de 1940. En este año se inició la construcción de la torre y fachada nueva del templo. Esta sección de la edificación solamente vino a concluirse cerca de 1958. En Fresno hay 2 parroquias en la zona urbana, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la parroquia de la Sagrada Familia. Ya en la zona rural, en los corregimientos, en Betania, está la parroquia Nuestra Señora del Carmen y en el Tablazo está la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La parroquia principal, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, es una parroquia de más de 100 años. Es una parroquia que tiene una historia hermosa, una historia de permanencia, de cercanía a la comunidad. Esta parroquia donde me encuentro, parroquia de la Sagrada Familia, también tiene su historia, aunque más joven. Es una parroquia de 30 años, pero que también durante este tiempo ha acompañado la fe de tantas personas. Soy de aquí, soy nacido en este pueblo y de niño en el colegio veíamos fotografías de cómo era antes la iglesia y yo me preguntaba el por qué había cambiado. Y la historia cuenta que después del Concilio Vaticano II, que culminó el 8 de diciembre de 1965, a partir de ahí vinieron unos cambios en muchas parroquias, en muchos lugares del mundo. Incluso Fresno también tuvo esos cambios. El padre Camilo Torres, el padre Alberto de Jesús Sánchez, que fueron párrocos en estas fechas concretas,
hicieron unos cambios en la estructura de la iglesia y podríamos decir que fue pues como una interpretación que ellos hicieron que se vio de alguna forma perjudicada la estructura de la iglesia, porque lo que cuentan es que el altar era muy hermoso y lo que hicieron a la cabeza pues de estos párrocos en su momento fue un cambio en cuanto al altar, que era tan hermoso. Dice que lo quitaron, incluso hay personas del común que se les escucha decir que el padre volvió loco y que lo que hizo fue hacer todos estos cambios y tumbar el altar que había, pero pues fue esa interpretación del concilio que de alguna forma uno piensa fue un poco como sin meditar, ¿sí? Una interpretación como de carrera, como de prisa, porque lo que el concilio quería era una aproximación al pueblo, una cercanía del ministro al pueblo, sin pues como quitar elementos tan importantes como lo es el altar, como lo fueron los retablos tan hermosos en tantas iglesias. Este pueblo, Fresno, ha sido un pueblo de fe, de mucha piedad popular, y hay personas que cuentan que hay tradiciones muy lindas acá que permanecen, que perduran y que vale la pena siempre esforzarse por mantenerlas. Las tradicionales procesiones, las tradicionales fiestas de la Virgen, las tradicionales Semanas Santas, la Navidad, momentos en los que la Iglesia Católica vivamente anima a las personas de este municipio del Fresno. Durante la época de la violencia en Colombia, varios párrocos de Fresno jugaron un papel fundamental. El padre Germán Guzmán Campos, junto a Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna, escribió La violencia en Colombia, el primer estudio serio sobre el conflicto. Su experiencia directa en el campo le permitió un análisis crudo y realista. Perseguido por su valentía, tuvo que exiliarse en México, donde falleció. El Fresno también fue testigo del paso del padre Pedro María Ramírez Ramos, el mártir de Armero, asesinado en 1948. Fue el padre Guzmán quien recogió su cuerpo para darle cristiana sepultura. En la segunda mitad del siglo XX, el Fresno vivió transformaciones profundas. El Concilio Vaticano II, clausurado en 1965, trajo cambios litúrgicos y sociales. Algunos de estos llevaron incluso a la demolición del antiguo altar gótico del templo parroquial, buscando orientar la misa de cara al pueblo, pero perdiendo parte del patrimonio artístico. El padre Alberto de Jesús Sánchez, de 1969-1982, gestionó la construcción del nuevo templo con recursos obtenidos de la Fundación Alemana Adveniat. Se construyeron salones comunales, viviendas para personas de escasos recursos y nuevos espacios para el desarrollo social y espiritual. El padre José Humberto Rodríguez, en el 2008, lideró la parroquia con un enfoque de cercanía al pueblo. Promovió la creación de nuevas capillas en veredas como El Nogal, Las Marías, El Guayabo y Barreto, e impulsó la formación de comunidades eclesiales en todo el territorio. Soy Juan García y hoy me encuentro en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Fresno, Tolima, y hoy los voy a acompañar a vivir una historia que hace parte de nuestro municipio de Fresno. Vamos a conocer el campanario de nuestra parroquia, que muchas veces lo percibimos desde afuera, pero que no lo conocemos por dentro. Vamos a conocer la historia que tienen sus campanas y la máquina de reloj que siempre nos anuncia la hora. La historia de las campanas de nuestro templo parroquial inicia el 14 de febrero de 1914, cuando
Moisés Trojil, Ernesto Cifuentes, Francisco Pareja y Manuel Flores deciden adquirir en Suiza 2 campanas y una maquinaria del reloj. Las campanas y la maquinaria del reloj fueron traídas desde Suiza en el año de 1914. Fueron traídas desde Suiza en barco y llegaron al puerto de Cartagena. Una vez llegadas a Cartagena, fueron desplazadas hasta el municipio de Honda, Tolima, donde fueron traídas por un ferry en el río Magdalena. Después de haber llegado al municipio de Honda, Tolima, se desplazaron comerciantes del municipio de Fresno, Tolima, en carreta a reclamar las campanas y la maquinaria de reloj, que en ese tiempo era una dicha para cualquier municipio. Las campanas se instalaron en nuestro templo parroquial durante el periodo de párroco del padre Juan Bautista Cortés. Posteriormente fueron instaladas el 15 de febrero de 1915. En el año de 1921, cuando llegaron los frailes agustinos a nuestro municipio de Fresno y posteriormente a la iglesia parroquial de Fresno, llegó un fraile agustino, Fray Jesús Hernández. Él solicitó al señor Julio Chávez, quien obsequió 2 campanas adicionales para el toque de misa y para el toque de las ceremonias litúrgicas. Posteriormente, esas campanas fueron donadas por tal señor en el año de 1928 e instaladas en el vigente año. Las campanas llevan por nombre, una de ellas, Sagrado Corazón de Jesús, y otra, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las 2 primeras campanas que llegaron a nuestro municipio son estas 2, la grande y la pequeña, en el año de 1914, que vienen incluidas con el reloj. En 1928 el señor Julio Chávez donó estas 2 campanas, la del Sagrado Corazón de Jesús y la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hoy el Fresno cuenta con 155 años de tradición religiosa continua desde la llegada del Padre Sasa en 1870. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro no solo ha sido un refugio espiritual, sino también un espacio donde se ha tejido la historia de un pueblo. Sus paredes guardan las memorias de los campesinos que cada domingo acudían a la misa mayor de las 9 de la mañana, los peregrinos que hacían alto en su ruta hacia Mariquita, los sacerdotes y religiosas que dejaron huellas con su ejemplo y dedicación. La historia del templo de Fresno es también la historia de su gente, recia, creyente y trabajadora, forjadora de caminos y sembradora de paz. Una comunidad que, a pesar de las dificultades, sigue buscando respuestas en la fe, en el trabajo conjunto y en la memoria viva de su historia. Fresno, Tolima. Hoy miramos con alegría, con el corazón en la mano y la fe en Dios que nuestra iglesia seguirá siendo motivo de alegría para las futuras generaciones que hacen sus primeras comuniones, bautismos, bodas y la celebración de diferentes fiestas de la fe católica. Soy Lady Joana Martínez. Esto fue un paso por las memorias de Fresno, Tolima, bajo la dirección de Héctor Paz y Carlos Andrés Bonil Mariño. Nos vemos Dios mediante.